Bueno, buenos días a todos y a todas. Me acompaña nuestro diputado Jesús María Fernández y bueno, pues os hemos convocado un poco para hacer una valoración y explicar el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y Unidos Podemos para los presupuestos generales del año 2019. Bueno, como secretaria general me voy a dedicar a hacer una pequeña valoración general y bueno, pues Jesús María os dará una explicación mucho más detallada del acuerdo. Desde luego, por nuestra parte, hacemos una valoración muy positiva de ese acuerdo, fundamentalmente por dos cosas. Una, porque emprendemos un camino de acuerdos entre la izquierda para hacer políticas de progreso, que además marcan una nueva manera de hacer política, ¿no? Una manera en que el acuerdo y el diálogo están por encima de la confrontación en la que están pues sometidos otros partidos políticos que no generan más que tensión, frustración y que desde luego no construyen absolutamente nada. Y dos, porque pues en cuanto al contenido lo que hay que decir es que es un acuerdo que supone un gran salto en todo lo que tiene que ver con políticas de corte social, en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del estado del bienestar. Uno de los objetivos fundamentales de este acuerdo es reducir esas desigualdades que han ido creciendo gracias al amparo del Partido Popular y a la crisis económica. Por lo tanto, pues nosotros no tenemos más que felicitarnos por ese acuerdo y por trabajar en esa línea de hacer una política útil y centrada en las principales preocupaciones de los ciudadanos. Este camino esperemos que dé muchos frutos, que marque un espacio de encuentro en las fuerzas políticas de izquierdas y también que ese camino es el que queremos emprender en Navarra. Por eso, pues los socialistas decimos que queremos liderar el próximo Gobierno de Navarra, un Gobierno que sea progresista, un Gobierno que sea de izquierdas y ahí pues tenemos que encontrarnos con otras formaciones políticas que estén en esta misma sintonía. Y espero que Podemos e Izquierda Ezquerra dejen de hacer el juego al nacionalismo. Yo creo que Podemos e Izquierda Ezquerra apenas han tenido peso en políticas de izquierdas que no han tenido reflejo en el Gobierno de Navarra, no han tenido ningún tipo de influencia, ni de fuerza, ni de poder, y espero pues que rectifiquen y que, pues que seamos capaces de ponernos de acuerdo y construir pues ese espacio progresista y de izquierdas que queremos para el próximo Gobierno de Navarra, porque queremos que sea un Gobierno de progreso y que, pues que los partidos de izquierdas apuesten por ese espacio, como digo, progresista y dejen de lado pues ese espacio más nacionalista que no corresponde más que a una minoría social. Y sin más, cedo la palabra a nuestro diputado, que hará un repaso más detallado del acuerdo. El proyecto de presupuesto del Estado 2019 que aprobó antes de ayer el Gobierno de España después del acuerdo presupuestario con el Grupo Unidos Podemos. Un proyecto de presupuestos que, en primer lugar, me gustaría hacer referencia a sus bases económicas. Es un presupuesto creíble, es un presupuesto que se va a cumplir, que no va a generar esos déficits y esos incumplimientos que el Gobierno del Partido Popular ha venido haciendo a lo largo de los 7 años en los que ha gestionado. Recordemos que durante los 7 años de Gobierno del Partido Popular, España incumplió en lo que respecta a la Administración General del Estado, sus objetivos comprometidos de déficit con la Comisión Europea. Se basan en unos presupuestos, en unas estimaciones de crecimiento económico que son prudentes, lo dijo también antes de ayer la autoridad independiente, la AIREF, y que tiene previsto que el crecimiento de España de la economía sea de un 2,3% y que el paro se siga reduciendo hasta un 13%, 2 puntos menos de la tasa de paro que tenemos en este momento. Además, como consecuencia de que la previsión de ingresos va a ser mayor que la previsión de incremento de gasto, vamos a poder seguir consolidando y reduciendo el déficit para llegar al 1,8% el año próximo, el año 2019, y esto tiene consecuencias importantes. La primera es que España, a partir del 2018, dejará de estar en lo que se llama técnicamente el brazo correctivo del plan de estabilidad y pasa al brazo preventivo, lo cual hace que las políticas fiscales puedan ser más ambiciosas y menos determinadas por la necesidad de ajustar el gasto. El segundo aspecto, antes de entrar en la base
social, en lo que significa este presupuesto para las personas, que creo que es lo más importante, creo que es importante también resaltar que este plan presupuestario no solamente actúa sobre la reducción de gasto social, que es lo que ha hecho el Gobierno popular a lo largo de los últimos 7 años, sino que afecta a los ingresos. Se prevé una reforma fiscal para hacer el sistema fiscal español más progresivo, más redistributivo, aumentando los ingresos, pero aumentando los ingresos de las grandes compañías, aumentando los ingresos fiscales de las grandes fortunas y de las rentas más altas, a diferencia de la reforma fiscal que se ha hecho, por ejemplo, por el Gobierno de Navarra en esta última gestión. El impuesto de sociedades va a crecer para las grandes compañías, sin embargo, se prevé una reducción de los tipos de cotización de las pequeñas y medianas empresas por valor de 260 millones, que son precisamente las que más empleo generan. Los autónomos van a ver flexibilizado su cotización a la Seguridad Social en función de los ingresos reales que tengan, por tanto, no es cierto eso que se está diciendo de manera interesada de que los autónomos van a tener que cotizar más. Y por primera vez en España se aplica un impuesto, una contribución del Estado vía impuestos al sistema de seguridad social para mantener el poder adquisitivo de las pensiones y para poder pagar no solamente las pensiones de hoy, sino las del futuro. En concreto, se plantea un impuesto de transacciones financieras que se prevé que en el año 2019 aportará 850 millones de euros que van a ir directamente a los ingresos de la Seguridad Social, porque nos preocupa actualizar las pensiones, pero nos preocupa también corregir, insisto, el déficit en el cual el Gobierno del Partido Popular ha mantenido al sistema de pensiones. Con esta reforma fiscal progresiva y con estos presupuestos económicos prudentes, el presupuesto del año 2019 tiene una orientación claramente social. Los presupuestos del 2019 lo que quieren es trasladar a las familias la recuperación económica que hasta ahora han podido ver las cuentas del Estado o las cuentas de resultados, los balances de las empresas. En concreto, estos presupuestos van a beneficiar a algo más de 19 millones de personas directamente. ¿De qué manera? Pues a través de la actualización de las pensiones con acuerdo al IPC real, lo cual va a beneficiar a casi 9 millones de ciudadanos, una subida del 3% de las pensiones mínimas y no contributivas, que va a favorecer en torno a 2,3 millones de pensionistas, de personas que perciben estas pensiones mínimas o no contributivas, la supresión del copago farmacéutico. También me parece importante resaltar que va a afectar no solamente a los pensionistas con menores rentas, sino también a la población activa con menores rentas. Un aumento de las prestaciones por hijo a cargo en las familias más vulnerables, con un cálculo de 1 millón de familias beneficiarias de este aumento de la prestación. La recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, que se había perdido, se había extendido hasta los 55, y un incremento, una recuperación también de la base de cotización de las prestaciones de desempleo a la Seguridad Social del 125%. Y además, el aumento del permiso de paternidad hasta las 8 semanas, que va a beneficiar en torno a 190.000 personas. Hay otras medidas que van a significar este rescate social que busca el presupuesto del 2019, como es, en primer lugar, la subida del salario mínimo interprofesional hasta 900 euros en 14 pagas, la mayor subida del salario mínimo que se ha producido desde el año 76, desde que tenemos democracia. Además, se prevé un incremento de las becas para la enseñanza obligatoria por valor de 536 millones, ayudas financieras para la educación infantil, para la extensión de la educación 0 a 3 años, material escolar y ayudas de comedor por valor de 405 millones de euros, un crecimiento del 40%
en el sistema de financiación, en la aportación financiera del Estado al sistema de ayuda a la dependencia, algo que el Partido Popular había recortado, poniendo en serias dificultades a las comunidades autónomas para llevar adelante la famosa ley de autonomía y ayuda a la dependencia. También se incluye en los presupuestos la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras y cuidadores familiares o no profesionales de personas con dependencia, una política de vivienda y eficiencia energética para hogares vulnerables por valor de 573 millones y el crecimiento de un 6,7% del presupuesto de investigación y ciencia por valor de 273 millones. Como ven, es un presupuesto, como decía la ministra de Hacienda antes de ayer, plenamente socialdemócrata. Quiere decir que es un presupuesto pensado para las personas, pensados para la recuperación social, para luchar contra la pobreza y la desigualdad, pero es un presupuesto que es absolutamente creíble, que es prudente y que nos permite mantener a España en la senda de estabilidad financiera y preparar a España para esa moderación en los crecimientos económicos de toda Europa y de todo el mundo que todos los organismos internacionales prevén que se vaya a producir en el futuro. Por mi parte, nada más que decir que creo que esto es además la antesala de un acuerdo de estabilidad política en el Congreso de los Diputados. El acuerdo con Unidos Podemos significan ya 151 diputados en el Congreso. El Gobierno va a seguir trabajando con el resto de fuerzas políticas para conseguir ese apoyo suficiente a los presupuestos del 2019. Llamaremos a todos los grupos minoritarios que han mostrado su voluntad de colaborar en los presupuestos del 2019, Partido Nacionalista Vasco, partidos nacionalistas catalanes y otros. Y estos son los acuerdos para dar estabilidad a este Gobierno, para buscar el final de la legislatura y para favorecer esta estabilidad y esta convivencia que España necesita. Bueno, yo creo que ayer a Eduardo Santos se le olvidó decir que nosotros ya tenemos acuerdos de gobierno con ellos. Es que nosotros ya estamos gobernando con Podemos en distintos ayuntamientos de Navarra. Y eso es lo que queremos para el Gobierno de Navarra. Gobiernos de progreso. Pero claro, cuando los propios miembros de Podemos o varios miembros de Podemos están diciendo y se quejan de que están apoyando a un gobierno de derechas, y lo han dicho públicamente, concretamente Laura Pérez ha dicho que la presidenta es una presidenta de derechas, bueno, pues ellos se tendrán que replantear qué es lo que quieren hacer. Y luego, además, tengo que decir que, lo he dicho en la intervención también, yo creo que Podemos e Izquierda Ezquerra no han tenido apenas influencia en las políticas de este Gobierno, que han sido más de peso nacionalista, de corte nacionalista, que de corte progresista y social. Y yo creo que tiene una oportunidad de oro, que creo que en el pleno de la semana que viene vamos a ver la ley de equiparación de los permisos de maternidad y paternidad para las personas que trabajen para la función pública, que está recogido en el acuerdo del Gobierno de España. En Navarra tenemos competencias para poder hacerlo y espero que apoyen esta iniciativa. Y eso es construir acuerdos de progreso. Eso es construir acuerdos de progreso. Y bueno, yo de todos modos ya le envié una carta a Eduardo Santos este mismo lunes para tener un encuentro y bueno, pues poder debatir, reflexionar con respecto al acuerdo de gobierno estatal y ver qué espacios podemos encontrarnos en Navarra. Y creo que, como digo, la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad sería un magnífico momento para llegar a un acuerdo con ellos. El mismo lunes le llegó al secretario general de Podemos Navarra una carta mía para mantener un encuentro. A día de hoy no, yo creo que le llegó el lunes a mediodía o así, pero el lunes se le mandó una carta, sí. Y como digo, nosotros ya tenemos acuerdos de gobierno con ellos en distintos municipios de Navarra y nosotros hacemos una valoración muy positiva de cómo están yendo esos ayuntamientos. Y lo único que queremos es que esos acuerdos de progreso se vean reflejados en el próximo Gobierno de Navarra.